Hola, hola, hola. Hola Karina, buenas tardes o buenas noches. Máximo, lo máximo. Te queda bonita la camiseta. Sí, feliz, feliz. Aquí gozando, disfrutando el, el sabor a victoria, así que estamos realmente consternados, la emoción no nos cabe en el pecho. Y bueno, mientras se van incorporando sus compañeros, vamos a poner un poco de música, música peruana, para luego cantar nuestro. Vamos ahí, qué rico. Karina, cuéntame, estoy desinformado sobre el fútbol. A ver, estamos arreglando la. Ahí está. Ahí está Roger, Jorge, Manuel. ¡Vamos! ¡Qué rico! ¡Que vive el Perú, carajo! Cuando lo decimos en su momento es una buena palabra. De verdad que gracias, gracias por conectarse. Estamos aquí contentas, contentos de este triunfo. Y vamos hoy día a escuchar si bien es cierto, es un viernes jurídico, pero es viernes y el cuerpo lo sabe. Si hubiéramos estado en tiempo fuera de cuarentena, ya estaríamos gritando en las calles, pero bueno, no debemos de abusar porque de todas maneras la pandemia no ha pasado, mis queridos amigos, entonces vamos ahí, vamos ahí. Muy bien, muy bien. Vamos a bajarle un poquito. Y vamos a conversar, a ver cómo se ha vivido el partido ya en Japón. Cuéntanos, Jorge William Pastrana, cómo se ha vivido el partido. ¿Ha habido Karina, emoción? buenos días. Estoy desinformado porque aquí estamos full trabajo. Oh. Bueno, obviamente Ahora que te tu veo con la deporte camiseta, favorito, ¿no? no, sí, pero por el horario tal vez no me he dado cuenta. Estoy full chamba, como se dice. Más bien me Excelente, gustaría que me excelente. cuentas, ya Te clasificamos. alegras de la noticia. ¿Qué significa para los peruanos que estemos clasificados a Qatar? ¿Ah? Es una buena noticia, una noticia más.
Yo creo que es una buena noticia, ¿no? Es una noticia que a los peruanos nos levanta, que si bien es cierto, estamos pues durante tanto tiempo abatidos con esto de la pandemia, las autoridades, el tema de la playa con esta empresa Repsol. Entonces, ante tanta mala noticia, que nos vean cosas buenas es para alegrarse realmente. Voy a ir compartiendo porque están pidiendo el link, ¿no? Del Zoom para ingresar el día de hoy, y también voy compartiendo el link del canal de YouTube. Ustedes también compártanlo, por favor, para que puedan ver mayor cantidad de personas. Una vez que ya estamos en el aire, no se olviden de que esto queda grabado y lo pueden ver varias veces. Nosotros estamos esperando a que se conecte el ponente del día de hoy, César Lavanda, que aparte de ser miembro del colegio, es un súper abogado inmobiliario, que es diferente a ser abogado de temas de derecho penal, de derecho civil, porque no sé si ustedes saben de que en el derecho hay varias ramas. Yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de trabajar en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, de Derecho Internacional, Derecho de Familia, Derecho Ecológico, Patrimonial. Qué bárbaro, hay bastantes rubros en los que uno se puede desempeñar desde el punto de vista del derecho. Y bueno, curiosamente estamos festejando, celebrando la participación de nuestro colega, y qué rico, qué rico. Quise quedarme un rato ahí en Miraflores, pero la verdad, porque cuando Perú clasificó a Rusia, recuerdo que fuimos 3 personas y nos quedamos ahí en Miraflores, justo recién habían llegado los venezolanos, nos abrazábamos con todas las personas que habían alrededor, pero era una cosa así súper pegadita, y yo creo que ahora es peligroso, bastante peligroso por el tema del Omicron. Entonces, bueno, estamos ahí tomando las previsiones, ¿no? Siempre los protocolos. Qué bueno que haya ganado también Venezuela, qué lindo, qué lindo. Saludamos a todos nuestros amigos, a todas las personas que están en Venezuela, en el mundo, que son más de 6 millones de personas que han migrado, que han salido de Venezuela porque no soportan un gobierno dictador. Así que los felicitamos y les damos un abrazo porque han clasificado. Y bueno, aquí estamos el día de hoy, viernes jurídico, ya nos hemos comprometido, cada día está avanzando nuestro programa. Esta es nuestra 4ª semana, curiosamente, y cómo pasa el tiempo vuela, realmente es un tiempo que nosotros sabemos aprovecharlo, porque sobre todo el AC y el DC, ¿no? Que para nosotros era antes de Cristo y después de Cristo, ahora es antes del COVID y después del COVID, y nos damos cuenta que somos sobrevivientes de una pandemia. Entonces, las cosas hay que hacerlas bien, de manera profesional. Yo les agradezco que se hayan dado un tiempo. Seguimos con la emoción que nos va a durar toda la noche, eso sí, no tengan ni siquiera la menor duda, vamos a hablar de esto. Si quieren hablamos de fútbol, no hay ningún problema, ¿no es cierto, César? Buenas noches. Buenas noches con todos. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está ese corazón, esa emoción? Muy contento, muy feliz, listo para hablar de todo, porque estoy contentísimo, pues hemos ganado un partido que estaba dificilísimo y la gran oportunidad que ya estamos en la puerta, ¿sí? Para ingresar ya al Mundial de Qatar. Que el 2 de febrero nos ganamos. Hemos quedado en la puerta, ¿no? No, en esta oportunidad ya no, ahora estamos entrando ya, esta anterior y ya, en este. Ya estamos subidos en el avión. Así es, Karina.
lo único que a mí me preocupa es que para el Mundial de Rusia, no sé si ustedes recuerdan, la mayoría de clientes se gastó la inicial de la propiedad por ir a Rusia. El viaje les costó pues $8,000, $10,000, se fueron en familia y terminamos siendo la barra más grande del mundo. Entonces, espero que ahora se queden en el Perú y que sea todo por Zoom. Uno, por el COVID, y dos, porque no nos conviene a nosotros que se gaste la plata, ¿no? ¿Qué opinas de eso, mi estimado César? ¿Que se vayan, que se queden? No, que se queden por Zoom, que vean todo por televisión nomás y que no se gaste la plata, Pues, que compren no, no, bien. no gasten plata, no, no, no. Que no se la gasten, que no se la En gasten. el Perú hay plata, hay para invertir y realmente lo único que hay que tener es visión, una visión empresarial, ayudar a las personas que no saben dónde comprar. Entonces, más que vender, el agente inmobiliario lo que hace es ayudar a las personas. Ahora, siempre, César, nos preguntamos cuál es la diferencia entre un abogado y un abogado inmobiliario. Y el día de hoy tenemos a César Lavanda. Él es miembro del Colegio de Agentes Inmobiliarios y nos viene acompañando en todas, o bueno, casi todas las conferencias que se dictan los jueves inmobiliarios. Así que muchas gracias. Es un honor para nosotros contar con tu participación. Miembro número 217. Miren que a la fecha ya somos casi 500. Gracias por confiar también en esta institución que de alguna manera, pues, por ustedes es que va a continuar, se va a seguir mejorando, vamos a seguir perfeccionando todo lo que ustedes nos indiquen. Gracias porque eres un buen referente, las personas te tienen mucho respeto y me imagino que lo has notado. Eh, no solo respeto, sino cariño. Un cariño muy especial en los desayunos, en los diferentes eventos, ya sea presenciales o virtuales que hemos tenido. Incluso quiero mencionar, ¿no? Para los que no fueron al desayuno, que nuestro querido César salió elegido, pues, representante de los caballeros para el año 2022. Así que cualquier queja, por favor, masculina, ahí tienen a César, ahí con las pancartas, con los gritos, tipos sindicato en este caso, ¿no? Y bueno, quería mencionar algo de César, que en realidad me va a quedar cortísimo el tiempo porque tiene un súper currículum. Él lleva mejor no digo la cantidad de años que tiene como abogado litigante, lleva muchos años. Y bueno, es abogado que estudió en la Universidad Gonzaga de Ica, una super universidad. Ha trabajado también en el Banco Sur, en Meban, y en el Banco de la Vivienda. Ha asesorado a empresas privadas, a empresas del Estado, y lo que me encanta de ti, César, es que cuando alguien te hace una pregunta, con toda la sabiduría y a la vez la humildad que tienes, lo respondes. Porque el que se diga sabio, yo creo que es un prepotente. Entonces, cuando a veces decimos que no sabemos, es como que, uy, mejor no digo que no sé porque cómo me van a responder. Y yo lo he escuchado. Lo he escuchado de profesores médicos, lo he escuchado de profesores abogados, como diciendo, ¿cómo me va a preguntar esa tontería? ¿Cómo no sabe usted qué cosa es eso? Entonces, cada vez que conversamos contigo, César, tú nos das esa luz. O sea, yo sí podría decir tranquilamente que me considero en varios puntos tu alumna. ¿Por qué? Porque no es necesario tener todos los conocimientos del derecho. Entonces, yo, por ejemplo, a mis participantes sí les digo, yo no soy de decir alumno, porque alumno es sin luz. Y definitivamente en derecho hay cosas que yo no sé. No creo que me ponga a estudiar derecho a estas alturas de la vida.
tal vez arquitectura sí. He trabajado 15 años en la Facultad de Derecho de la Universidad de Garcilaso La Vega y ahí también vi lo bueno, lo malo, lo feo de la carrera de Derecho. Una carrera muy bonita, que normalmente entran las personas que quieren encontrar la justicia. Y quisiera comenzar con la frase que nos dejó nuestro querido Felipe Leno en el programa antepasado, ¿no? Que la justicia que no llega a tiempo no es justicia. Esa frase me encantó. Y bueno, también tuvimos la presentación de Diana Lao, una abogada notarial, que nos ayudó mucho con este decreto 1520. Y bueno, ahora tenemos el tema de cuál es la diferencia, la ventaja, por qué algunas personas se van con el abogado, sobre todo el cliente, ¿no? Prefiere contratar a un abogado porque le va a pagar menos, porque confía más en el abogado, y por qué no en un abogado inmobiliario, porque yo he notado que sí hay diferencia. Si no hubiera diferencia, no tendríamos tantos participantes de derecho. Y hay ingenieros, arquitectos, hasta un médico, bueno, dos médicos, enfermeras, obstetras, pero lo curioso es por qué el abogado termina estudiando temas inmobiliarios. Coméntanos, César, tienes todo el tiempo libre, si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, ahí tienen el canal de YouTube y también tienen el chat de Zoom. Adelante. Ya, con mucho gusto. Primero, mi saludo cordial para todos mis colegas, para todos ustedes, y también agradeciendo la oportunidad de que aceptaron mi ofrecimiento. ¿Por qué digo eso? Porque en alguna oportunidad me enteré que iban a haber los viernes jurídicos en base a que éramos como 50 los abogados que estamos en el colegio. Yo no esperé que me invitaran. Yo escuché, lo comenté y le dije que, bueno, pues, ¿por qué no participar? Y ellos simple y llanamente, porque ese es un modelo, ese es un ejemplo que debemos practicarlo, porque así hacemos institución, no esperando que nos paguen, que nos llamen, que nos rueguen, no, ofreciéndonos a participar. En la medida que lo hagamos, la vamos a hacer grande la institución. Yo lo poco que puedo decirles ahora, y que claro, no me lo han dicho mi edad, pero tengo algunos años de edad y de abogado, y también de agente inmobiliario, que antes nos llamábamos corredores inmobiliarios. Conozco a toda la guardia vieja de los corredores inmobiliarios, de los cuales ya se me han ido a descansar el 80, 90%. Me quedan muy pocos de los antiguos. Pero bueno, pues yo practicando mi profesión y practicando el corretaje, que así se llamaba antes, he pasado la vida y no me quejo con el favor de Dios. La diferencia que yo encuentro no existe. Lo que sucede es que en mi caso, hablo por mí, cuando nosotros empezamos a tener el interés, o alguien tiene el interés de que nosotros manejemos su propiedad, la ofertemos o lo que fuere, lo primero que hacemos es estudiar los títulos, saber quién es el dueño y cómo así, o sea, buscamos la parte legal. Entonces eso trae una dualidad que es inseparable, porque muchas veces nosotros buscamos al abogado para que nos estudie los títulos o para que nos digan cómo está la propiedad, a nombre de quién, si está en realengo, si se puede vender, si tiene carga, o qué es la diferencia entre carga y gravamen. Siempre esas cosas se presentan. A los abogados quizás se nos hace más óptimo porque estamos cerca a ello. Pero no hay diferencia, ambos somos profesionales en las ramas. Lo que pasa es que hacemos lo que nos gusta. Hay abogados tributaristas, hay abogados penalistas, y ya viste que yo no soy. Yo hago lo que a mí me gusta y en eso me siento bien. Y sobre todo cuando te parto con los demás, créanme, yo aprendo y me doy cuenta de que cada vez me falta mucho. Entonces, la mejor forma es participar. Esa es la verdad. Cualquier pregunta que ustedes me quieran hacer, mira, con el mayor gusto. Yo traía otro tema, pero eso lo dejaremos para por si algún día me dan otra oportunidad. Pero en este caso, claro que lo podemos hablar y le puedo contar tanto algo de mi vida, de mi profesión, o de las circunstancias que pueden habernos pasado a ambos. Estoy para ustedes cualquier cosa, para poder comentar, para poder decir, o si no, sigo hablando. ¿Ok? César, en libertad, tú puedes comentarnos el tema que estaba ya preparado, ¿no? Al final, de repente, ahí hacemos una chacota con el tema del fútbol, con el tema de la emoción.
pero adelante, estás en toda libertad de tú comentarnos qué es lo que nos traías para el día de hoy, por favor. Así que... Claro, con mucho gusto. A donde uno va tiene que ir, si es una fiesta, pues bien vestido, y si es una situación como esta, ir preparado. Entonces, con responsabilidad y con tiempo vi algo que es muy sencillo, muy fácil. La gente lo pasa mucho por alto, lo conoce poco, pero todos lo conocen en realidad, que se llama el anticipo ilegítimo. ¿Por qué he escogido ese tema? Porque a raíz del cambio de gobierno del año pasado, las personas, digamos, al menos en mi círculo o lo que yo conocía, se preocuparon mucho porque les habían dicho que iban a perder sus propiedades, sus casas, se las iban a quitar. Y casi todos tenían pues una, dos o tres propiedades aparte de donde vivían, o simplemente era donde vivían, pero nunca dejaban de tener algo como un departamento, una cosa de ellas. Entonces, para asegurarlo, necesitaban pues venderlo. Pero como no querían venderlo, habría que regalarlo, donarlo o darlo en anticipo legítimo, que es lo que le corresponde a los herederos forzosos, a los herederos de las primeras tres líneas de la sucesión hereditaria, ¿no? Entonces, de ahí nació el hecho de que yo quisiera transmitirles eso, porque no es tan común, o tal vez yo me equivoco y sí lo es, pero sí para enterarnos más, porque es un tema tan sencillo, tan fácil a la primera vista y después se complica. ¿Por qué se complica? Porque pertenece a 4 libros del derecho, a los libros de familia, de sucesiones, de la propiedad y también de los derechos reales que se llamaban así antes. Entonces, ¿de dónde viene la figura esta del anticipo legítimo? Es una figura jurídica, pues, que le permite a aquellos propietarios entregar en propiedad o ceder en propiedad, dar en propiedad a uno de sus herederos forzosos, a uno o dos por último, pero a un heredero forzoso. ¿Qué quiere decir? Normalmente es a los hijos que son de primer orden, porque se van perdiendo en el camino. Y el segundo orden son los padres, o sea, descendente y ascendente. Y aparece siempre el cónyuge que participa en los dos lados como una persona natural. Pero como en este caso no es de aplicable tal, sino son los padres que van a darle a un hijo una propiedad, surge una serie de situaciones, porque es el padre que tiene, padre y madre que tienen 3, 4 hijos y 10 propiedades, pues, o 5 propiedades. Pero yo le quiero poner un caso, el más sencillito, que lo he practicado, o sea, yo he pasado por esto. Entonces, ese se trata de un padre que tiene una pareja de padres, o sea, papá, mamá, con 2 hijos, uno en el extranjero que se fue hace años y le va muy bien, y uno de acá que está en el Perú y que, bueno, pues él y su esposa trabajan, pero tienen 3, 4 hijos y la situación económica para ellos siempre está ajustada. Entonces, ¿qué hacen los padres con esa bondad? Alguien le dijo sin mayor consideración o estima, le dice, bueno, dale pues, regálale el departamento a tu hijo, el otro tiene plata, al fin y al cabo, no hay problema. Entonces, eso lo hace. ¿Y cómo se llama eso? Lo hace como anticipo legítimo. ¿Y cómo se hace el anticipo legítimo? Es bien fácil, es igualito como hacer una escritura de compraventa. La minuta, la elevación de escritura, la firma, los partes, el registro, pasar por la municipalidad, hacer la inscripción. Eso sí, el anticipo legítimo no paga ni el impuesto a la renta, ni al cabala paga el que lo adquiere, pero conserva el valor para cuando lo transfiera, ahí sí le aplican el impuesto a la renta. Eso en forma muy sucinta. Pero el caso es que cuando le dan esta propiedad al hijo, él puede libremente, porque ya no hay ahí ninguna oportunidad de tenerlo si no quiere. Él vive ahí y resulta pues que con su esposa, porque ya son los dueños, deciden vender pues y venden y hacen cualquier cosa con el dinero, negocio o lo que fuere, pero desaparecen la única propiedad que tenía, la única propiedad que dejaron sus padres. Y ya el hermano que está en Estados Unidos, como por encanto aparece cuando fallecen los padres, porque como él quiere mucho a sus padres, seguro viene corriendo a llorar al lado de ellos, pero no, él viene a preguntar cuánto le han dejado, porque ya se americanizó, ya es práctico y vienen los problemas. Y le pregunta al hermano, ¿y esto cómo es? ¿Te dieron a ti el departamento y la mía? Estoy hablando en el término que yo escucho siempre. El otro le dice, bueno, pues a mí me lo dio mi padre con toda la libertad y no me puso ninguna condición, así que ya yo la vendí y yo sigo trabajando porque no me va bien, pero ahí estoy. Además tú tienes plata, ¿tú qué reclamas? En realidad lo que él reclama es un derecho inalienable. La colación, que es un carácter de figura jurídica, le garantiza a él que él es dueño de la propiedad y no se la puede quitar así, porque prácticamente lo han desheredado.
Pero ¿qué pasó en el camino? Como se empleó esa figura jurídica, la única propiedad ha desaparecido. Entonces él le reclama y le dice pues que tiene que darle la mitad de lo que valía o de lo que vale, porque la asociación en el momento que se apertura o el momento que aparece la asociación, ahí se aparece el valor. Entonces si costó 100, le pide 50. Entonces él le dice que no le va a dar ni 50 ni 100 porque él no los tiene. Pero la figura jurídica de la colación le permite decir que, bueno, pues el papá que le dio 100, como le dio en anticipo, ya se queda con él por el tercio de libre disposición, o sea, 70. Los 70 hay que dividirlos, pero tampoco los tiene. Entonces, no queda otra cosa que aparece el conflicto y se va a buscar a su abogado y le hace juicio y le gana. ¿Le gana el juicio para qué? Para que le pague. Pero como él no tiene plata, no le puede pagar. Al efecto, no te pago porque no tengo. Y no me puedes meter preso porque por deuda nadie va preso. Así que espérate, hermano, cuando yo tenga algún día te voy a dar. Pues si bien es cierto, tengo que restituir el bien, pero no existe. Y créanme, fue desheredado en la práctica, se quedó sin nada. Esa figura del anticipo es muy practicable y recomendable cuando hay bastantes propiedades, porque con la colación toditas vuelven a la base hereditaria y se divide entre tantos y cuales son los herederos forzosos. De tal manera que tenemos que tener siempre presente de que los abogados que así practicamos esto y aprendemos en el lado de los agentes inmobiliarios también deben saber lo que sabemos nosotros, por eso se lo transmitimos, para que todos sepamos lo mismo y estemos enterados, porque es materia de conversación en muchos casos y debemos estar enterados. Cualquier cosa, cualquier pregunta, yo me he tomado mi tiempo, pero también ustedes tienen tiempo para hacerme las preguntas necesarias. Lo más probable es que como no me han entendido, me hagan muchas preguntas y voy a ver cómo las absuelvo. Y hasta ahí, gracias a todos. Los invito a que me pregunten, a me digan algo, y si no sigo hablando, yo los amenazo con eso, porque el tiempo es corto y sabemos que solo hasta es de 8:30, ¿no? Y ya estamos en 8:30. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Sigue, Betsy, sigue tú. Betsy, sigue, después yo le consulto. Bueno, parece que Betsy me cede la palabra. ¿Cómo estás, César? Buenas noches, Rojo. Hola. Hola, Karina, Rojo, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? César, lo que tú acabas de comentar es algo muy importante y que muchos no hemos tenido en cuenta eso, ¿no? Claro que al final del tema, si lo vendió, es importante mencionar que ese que compró es tercero, que no es afectado, contra él no va, ¿no? El hermano tiene que ir contra el hermano. Pero mi pregunta es la siguiente. Eso fue mal que se hizo. ¿Cuál es la forma? Se fue la voz, Roger. Antes que nada, gracias por la pregunta, pero se fue la voz. Se quedaste en cuál es la FOR, hasta ahí te quedaste. No sé si me escuchas. Fuera del país y tiene pues una tranquilidad y solvencia económica. Muy bien. Queriendo hacer eso mismo, ayudar a mi hijo que está acá, ¿cómo es la forma correcta? Mira, el tercio de libre disposición solamente se puede ejercitar o ejercer o darlo cuando fallece, pues ya, o si no, ponerlo en el testamento. Pero en la vida propia, cuando se trata de personas vivas, sujetos vivos, entonces es otra cosa que el papá pueda ayudar al hijo obteniendo un préstamo con la garantía hipotecaria y que el hijo pues cumpla con pagarlo, o el mismo padre lo puede pagar. Esa es la solución más inmediata que se presenta para no enajenar ni hasta cierto punto desheredar al otro hijo. No sé si te César, sí. ¿Y qué pasaría si este otro hermano que está afuera es muy querendón, muy pegado a la familia, y lo ve con buenos ojos de que sí, que el padre le deje pues ese inmueble a su hermano que está pasando dificultades, y él está de acuerdo? ¿Cómo plasmar ese acuerdo para que después, cuando muere el papá, este señor no saque las uñas y se vaya contra el hermano? ¿Hay alguna forma de consolidar esta autorización antes de que muera el papá? Claro, cómo no.
Lo que pasa es que en el ejemplo yo puse como que el hermano está trabajando en Estados Unidos hace muchos años, ya olvidándose prácticamente del Perú y de sus padres, se acuerda muy poco a veces en la edad. O sea, no hay mayor comunicación ni mucha cosa. El padre no lo pensó mucho, como dije al principio, alguien le dijo que lo hiciera y él lo hizo sin mayor trascendencia que iba a esperar. Pero sí, puede participar el hermano que esté en el extranjero, si la figura es como tú la planteas, porque él puede participar viniendo a firmar en la misma escritura del anticipo legítima la aceptación plena, o enviando un poder para que alguien lo haga, o enviando un documento tal con la validez que pase por Relaciones Exteriores, obviamente naciendo del consulado de allá, donde se aviene y renuncia a la herencia para que le deje al hermano todo y lo vive en paz. Sí la hay. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, César. Ha Encantado, contestado mi encantado inquietud. mucho. Gracias por la pregunta. Sí, buenas noches, César. Era un poco muy similar a la pregunta que hicieron. En este caso se trata de, a ver, la madre da como anticipo de herencia al hijo, a uno de los hijos, el hijo fallece y las hijas, o sea, las nietas de la señora, bueno, dicen, abuela, tú te quedas con todo, nosotros no queremos saber nada de la herencia de mi padre, ¿no? Porque ellas viven en el extranjero. Entonces, ¿cómo es la figura? Porque ellas no quieren firmar nada, o sea, y ella está en una disyuntiva ahora porque dice, bueno, legalmente sería las nietas, pero si las nietas no quieren recibir nada de la herencia, ¿cómo tengo que hacer yo para que yo sea la heredera? Porque sería una heredera forzosa o no. Mire, en el caso de la señora, entiendo que no hay el esposo, sino la señora le dio el anticipo al hijo. El hijo casado con sucesores falleció. Entonces, ahí aparece la figura de los herederos del hijo, que también vale porque van en la línea número 1. Entonces, Sí. las nietas que no necesitan y son buenas, quieren que eso retorne a la Abuela. Entonces, la figura fue así. ¿Cómo nació ese derecho del papá? Por una escritura pública que se le otorgó. ¿Qué Claro. es eso? La figura pública la escritura pública dice tú eres el dueño y tú dispones libremente. Pero también dice la figura pública, la figura esta del anticipo, que existe la colación, como les he hablado hace un momento, que está en el 1833, creo. En la colación hace que todos, cuando fallecen, cuando se origina la sucesión en efectivo, los bienes otorgados en anticipo regresan a la masa hereditaria, retornan. Y al retornar ya se hace la división entre todos y cuál corresponda. Eso es lo normal. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando las nietas no quieren saber nada? Pues tendrían que saber, porque ya la señora no es la dueña. Y estando viva la señora y muerto su hijo y viva la viuda con los hijos, la señora está fuera de ese derecho. Porque ya... Así es. O sea, mucho cuidado. Más bien, si me aclaras alguna Pero, duda más, no, las nietas, bueno, él ha sido divorciado, sí, él se divorció, falleció y las herederas serían solamente las nietas. Pero las nietas ya dejaron bien claro que no quieren nada de la herencia, ¿no? Este tema ya va 3 años tratando de ubicar a las nietas y que lo dejen sentado por escrito, pero ellas se niegan a todo acto. Ellas viven en Suiza las leyes son un poco más, son diferentes y bueno, ellas creen que con solo la palabra podría la abuela Bueno, quedarse. por eso los abogados son tan importantes, digo, en esta situación por la legalidad de los actos jurídicos. Hay que ver si existe una sucesión intestada del hijo que falleció. Si las hijas, por muy extranjeros donde viven, se ocuparon de hacer la sucesión intestada donde ellas son las propietarias, porque por derecho lo son, pero tienen que ejercitar el derecho a través de la sucesión intestada que tienen que hacerle al papá, o como herencia, así que lo recibieron como testamento, pero tiene que darse la figura jurídica para saber cómo hacer. Entre tanto, mi respuesta sería, qué pena, la señora no puede hacer nada, la propiedad está abandonada,
y ellas están por allá. Bueno, ella está viviendo en esa propiedad, ¿no? La señora. Sí, la señora vive. Es una nueva figura jurídica, pues Claro, ella está ahí, claro. ya está ahí, entonces habría que ver en qué condiciones se otorgó el anticipo legítimo, con qué reservas, si se hicieron. Se pueden haber hecho reservas, porque la mamá Dandis, pero me deja vivir aquí hasta que yo me muera, es lo que se dice, normal. Ahora, legalmente, de aplicación entre padre, madre e hijo, sí, se aplica porque viene el sentimiento y la firma y la legalidad. Pero ¿qué pasa cuando que es otro caso, no es esto. ¿Qué pasa cuando esa propiedad por casualidad la embargan y la rematan? Ahí no hay que la señora sigue viviendo, ¿no? Es otra cosa. Pero no, ella puede seguir viviendo ahí si está inafecta, no pasa nada. Claro. Y habría que revisar ese anticipo, revisar Betsy el anticipo para ver qué dice. Para ver qué dice. Ok, muy amable. Gracias, César. Buenas noches. Encantado, Betsy, encantado. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Lo invito a Paulino, que siempre interviene. Claro, ¿cómo estás, Paulino? Qué gusto. Doctor, una consulta. Sí, colega. Te viene del Callao. Estoy haciendo, por ejemplo, siempre me dedico yo a lo que es saneamiento de propiedades, ¿no? Y tengo un tema yo de, por ejemplo, una prescripción. Bueno, me está haciendo la consulta también un cliente. El tema es así. Sus padres de estos clientes que tengo compraron la propiedad en contrato privado. Han fallecido los padres y nunca le habrán escritura pública. Y es cierto que uno de los herederos está posesionado en esa propiedad. El resto de hermanos están mencionados en la sucesión intestada. Es decir, son como 6 hermanos. De los 6 hermanos, uno vive en esa propiedad. El tema es que se quiere realizar la prescripción adquisitiva de dominio. Y como el resto de hermanos son copropietarios, no puede realizar la prescripción. Yo soy bastante lector de la página Pasión por el Derecho y he visto como una casuística que el notario puede realizar este tema de la prescripción siendo copropietarios, uno de ellos hacer la prescripción. Esa es mi pregunta, ¿no? Si uno de los con mucho gusto, colega. Mira, es otra figura jurídica, ¿no? Se trata de adquisición por prescripción, de dominio. Quien hace ese juicio para adquirir el bien, o sea, el que tiene el derecho a ejercitar esa figura jurídica es el que vive allí, no los colaterales, no los que no viven. ¿Por qué? Porque la prescripción adquisitiva de dominio tiene como característica la periodicidad continua, permanente y todo lo demás en un bien. O sea, si yo tengo 5 hermanos, pero los 4 viven de otro lado y yo vivo acá, yo soy el único que puede reclamar esa figura jurídica. No sé si está claro o quieres que continúe. ¿Por qué? Porque ya yo hice tiempo atrás, pretendía hacer uno y el notario me rechazó porque existen copropiedad, porque el tema se mencionó que por la sucesión intestada salió que eran varios herederos y uno heredero no puede hacer la prescripción. Me dijeron, tiene que ser todo un conjunto. Se puede hacer la prescripción siempre y cuando reúna las 5 condiciones que tiene la adquisición. Sí, porque eso lo hace con los 10 años. 10 años como propietario, la luz a su nombre, el agua a su nombre, 2 vecinos que declaren que efectivamente viven ahí y otros recibos más, como decir que el pan que compra le mandan ahí a su casa, ¿no? Entonces, esos elementos configuran la permanencia continua por 10 años, digamos, en este caso, o 5, o lo que corresponda, de ese señor, pero es el único que puede reclamar, los coherederos no, los otros señores no, nunca han vivido ahí. Pero hay una forma, cuidado, hay una forma, te anticipo. Cuando pueda hacer la prescripción, pero cuando ha pretendido hacer, le salió el tema de los herederos, de los otros hermanos que... Bueno, el tema es que uno de los copropietarios no puede hacer la prescripción, hacerla mencionado, pero ahora, hace 2 días, he visto una publicación de Pasión de Derecho que ya depende del notario tomar las características y otorgarle la prescripción. No todos los notarios realizan. Yo también lo he visto. Hoy día nos las han pasado por nuestros correos. Sí. Yo le he pasado.
Ah, tú has sido, ¿no? Ah, qué bien, gracias, gracias por, ya ves cómo aprendemos todos los días. Pero el asunto es que si son los herederos que nunca han ejercido el derecho y el otro, el hermano que vivía ahí, ni siquiera le han pedido, si es que tenían el derecho, me dices tú que son los 5, ya yo no digo qué pasó, pero ya son los 5. Los otros 4 han tenido que reclamarle por lo menos la permanencia ahí, tienen que pagar un usufructo, ¿no? Entonces ahí venía el reconocimiento. Pero hay una cosa más y es determinante, que así como se bloquea alguna vez los impuestos porque han, digamos, han prescrito, igualito se puede bloquear el ejercicio de este hermano si le pasan una carta notarial, así nomás, una carta notarial que le impida actuar, que vive en forma permanente, que le impida llegar a los 10 años o a los 5 que le correspondan, lo que puede hacer, pero tienen que actuar los demás, si no lo dejan, si lo dejan libre, ¿qué cosa puede pasar? Porque Todo yo le he joven. dado partes, yo le he dado, a ver, yo le he dado por experiencia, yo, mira, le digo, el tema es esto, como hay la copropiedad con el resto, hay un impedimento, la solución sería que los hermanos te otorguen, digamos, como donación de sus acciones y derechos, de uno. El que está en México, las acciones y derechos, para que tú acumules al 100% y puedas lograr, digo, la prescripción, sin caso del Claro, impedimento de la sucesión intestada. Ya sería claro. su único heredero. Yo te voy a decir algo de mi cosecha, ¿no? El notario, de acuerdo a lo que tú nos has enviado, y estamos de acuerdo también en su lectura, son los que pueden definir esa situación. ¿Estamos? Correcto. Pero ¿qué pasa? ¿Tú crees que hay un notario que va a definir? No, el notario va a decir, acá hay conflicto, vayas al Poder Judicial. O sea, no lo va a hacer Sí, el notario, nunca, jamás. No lo va a eso hacer. sí. Claro, el notario no se queda para nadie. No, es Ah, por su ¿ves un conflicto? responsabilidad, pues. Así es, así es. Es responsabilidad del notario. Sí, pero no es responsabilidad del notario cuando hay conflicto de intereses, entonces ya no es no contencioso, entonces se va para allá. Sí, Lo él se deriva, ampara en ¿no? eso. Lo ¿Qué te deriva. parece, Creo que Paulino? sí. No sé, qué pena, pero me gustaría haberte dicho lo contrario. Encantado, Sí. Interesante, encantado, Paulino. interesante. Muchas gracias, Paulino, por participar. Tú siempre estás en todos nuestros jueves inmobiliarios y ahora, bueno, en toda esta semana que tenemos bastante cargada. Eh, Paulino es del Callao, tiene mucho entusiasmo, conocimiento también. Él es economista, creo. Y me gustaría saber, por chismosa, si nos pueden escribir en el chat de Zoom y en el chat de YouTube quiénes son colegas de César Lavanda, quienes conocen acerca del tema del derecho, quienes han estudiado, quienes son abogados ya titulados, eh, porque veo que están integrando, ya son 19 personas y en YouTube estamos también como 10 personas. Entonces, como bien comentaba César, en el colegio nada más hay un buen grupo de abogados que a nosotros nos interesa tenerlos en lista. ¿Por qué tenerlos en lista? Porque el colegio siempre nos pregunta, ¿no? Nos dice, ¿y qué abogado me recomiendas? ¿O a quién le puedo consultar? Entonces, ¿qué mejor abogado inmobiliario que del colegio? ¿Por qué? Porque tiene la misma cultura inmobiliaria, trabaja con el mismo código de ética. Entre ustedes no se van a meter el puñal, como quien diría. Y sobre todo el abogado inmobiliario no, que está en el colegio no ve esos procesos largos de años, ¿no? Sino al contrario, en lugar de ganar pues 200 soles o 1000 soles, lo que quiere es ganar pues como agente inmobiliario los $10,000 o los $5,000, ¿no? Y el tema que está tratando el día de hoy, antes de darle la palabra a Betsy, es un tema bastante interesante. Y a mí se me viene a la mente, César, ¿no? Todas estas personas que han fallecido en la pandemia y que no han dejado en orden su vida. Y que, o sea, ¿por qué no la cultura de la herencia? O sea, ¿miedo a qué? Que esté bien explicado, obviamente, porque también, bueno, sabemos que hay personas muy, ay, ¿qué sería pues la palabra? Monstruosas, ¿no? Que son capaces de matar a los padres si saben de que ellos van a ser los herederos, ¿no? Y lo hemos visto, que son capaces de matarse entre hermanos y saben que
que ellos son los herederos, pero con unas buenas condiciones, o tal vez que el testamento quede pues en secreto, ¿no? Que no lo sepan, y de esa manera ya hay un cuidado, pero súper, súper interesante el tema, así que, bueno, vamos a darle pase a, a Betsy, y luego acá tenemos en YouTube a Britzy Anderson, que quiere hacer también ha hecho una pregunta escrito, a Cristina, tenemos también a Jaime Gustavo Tejada, que nos acompañó el día miércoles. Adelante, Betsy. Sí, Karinita, yo ya había hecho la pregunta a César, pero gracias. De todos modos, quisiera hacer una acotación en cuanto a lo que tú dices sobre el testamento. ¿De qué vale que los padres hagan un testamento si después lo que prima es el derecho de legítima? Siempre tengo mis dudas por ahí. ¿Hay alguna forma de que se respete la voluntad de los padres? Mira qué interesante. Estás hablándome ya de que existe un testamento. Y lo otro, cuando no hay testamento, se llama sucesión intestada. Antes era una declaratoria de herederos, se llamaba antes. Entonces, Correcto. lo que pasa es que cuando los padres, en este caso, que me estás hablando, otorgan un testamento, que hay varias clases, son 3 clases de testamento por lo menos, ¿no? Hay un cerrado, abierto y hológrafo. Entonces, ¿cuál de ellos ya están, los padres tienen conocimiento que ya están disponiendo que esos bienes van a ir en tal y cual forma? Y si no han tenido asesoría de un abogado, bueno, ahí está, pero al momento de aperturarlo, ya se sabe cómo se divide la masa hereditaria, ¿no? Si hay o no la figura del tercio de libre disposición, que es lo que sí se puede disponer, pero en ese momento, antes no. Entonces, si es que yo tengo necesidad de ayudar a un hijo, como le respondía a Roger, tengo que buscarla, creo que fue Roger, fue la figura de una operación, digamos, comercial, crediticia, para que mi hijo pueda salir adelante, pero no debo tocar lo que ya yo he dispuesto por el testamento. Pero vamos a esto. Por más testamento que haya, se puede hacer la figura también del anticipo. La garantía no la da, digamos, más que la ley, sino quien lo otorga, o sea, los padres. Si saben que va a pasar algo, si saben que han hecho un testamento, porque seguramente tuvieron una asesoría, y si no la tienen, la buscan, le van a decir a un abogado como yo le voy a decir, pues señor, pues usted no puede hacer eso, está desheredando a un hijo. De tal manera que esa sería la respuesta. Sí hay la garantía, pero de quien lo otorga, pues, porque te dan la apertura, pero así no es, ¿no? No es para que se sea así tan graciosamente que el caso se ha dado, yo lo conozco, ¿no? Ok, Betsy. Está bien, claro, excelente. Sí, gracias, Ahí claro. tenemos la mano levantada de Roger. Adelante, Roger. Con mucho gusto. Gracias. Lo que Encantado. quería era más es contar algo que solamente aquellos que tenemos cierta edad lo conocemos y que viene al caso que lo que tú acabas de decir, Karina. Mencionaste de que el problema del testamento y que a veces se ve que las personas matan a los padres o los hermanos a otros hermanos. Eso se daba, y quería contarle de dónde viene eso. Eso se daba hace unos 70 años atrás, que existía la ley del mayorazgo. Eso significaba que el hijo mayor heredaba todo. Los otros, nada. O sea, como el heredero del reino, ¿ya? También estos heredaban todos los bienes. En Ica había un caso muy sonado que César debe o conocía a los señores, por lo menos conozco, que sí sabe que la existencia de ellos, de los Cabrera de Arquea. Y tú te acuerdas porque había el doctor Javier Cabrera, el otro que vivía, que creo que en algún momento hubo un pequeño conflicto cuando tú estabas pequeño que me contaste. Bueno, pero de estos señores Cabrera de Arquea, el cual el heredero, que era Pedro Carlos Cabrera de Arquea, fue
el que propició y luchó y era el presidente de la comisión para crear la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, donde nuestro exponente es egresado de ahí, con muchos honores, ¿sí? Pues bien, él heredó así, él era el hijo mayor y agarró todo. Se quedó con la hacienda, los que se llamaban Los Pobres, que estaba entre Guadalupe y Ica, con la hacienda Uyujaya, que estaba más allá de Nazca, se quedó con una serie de casas. Y los hermanos nada. Gracias a Dios, que como el papá tenía recursos, les dio buena profesión. A uno fue médico, que es, alguna vez has escuchado de repente, aquel que tenía un museo de piedras. Javier Cabrera de Arquea tenía esa colección de piedras y permitía que ingresaran los turistas, creo, no sé si cobraba o no. Pues bien, ahí en esa ley que existía hace 70 años, sí, el mayor fraguaba muertes a los padres para agarrar la herencia de una vez, porque él era heredero y mientras no morían los papás, él no podía disfrutar de nada. Entonces ahí cabía, ¿no?, que mandaras a lo que ahora conocemos sicario y mataban a los papás. O los hermanos mataban al mayor para que desaparezca el mayorazgo. En ese entonces, y por eso es que ya después con el tiempo, ya se norma, sale esta ley y ya pues todos los hijos tienen herencia. Quizás sobre por lo menos el 70% de la masa hereditaria es de todos, ¿no? Que el papá puede tener la preferencia por alguna circunstancia, porque es la única hija o por etcétera, X, y le puede dar el 30% para él separado, es correcto. Pero ya eso de que matar a las personas por la herencia ya solamente queda en las novelas. Quería contar eso como anécdota ya pasada y que solamente lo conocemos aquellos que tenemos una avanzada edad. Gracias. Encantado, encantado, Roger. Más bien, ha traído a colación una historia yo soy muy cercano a esa historia. Javier Cabrera, el médico, fue mi profesor en la universidad. Pedro Carlos lo conozco y estudié con su hijo, su hijo de él. Después, Juan de Dios Cabrera, lo que él cuenta en la anécdota fue que ese señor abusivo una vez le tiré agua a su carro y me metió un golpe. Yo estaba chiquillo, con una palomilla jugando y se portó mal conmigo. Y después resulté que yo era abogado de la familia. ¿Por qué? Yo soy promoción 70 de la universidad y en tanto practicaba, digamos, mi relación era con la Fabril. Yo era el procurador en Ica de la Fabril, aparte que trabajaba en el banco, y había el doctor Adrián Sen, con quien tenía la relación, ¿no? Pero este doctor Adrián Sen tenía un hermano, el ingeniero Javier, y Javier, su esposa, era hermana también de los Cabrera. Mire, el nombre que yo recuerdo fue mi primer sello utilizado para poner a mi primer clienta que yo tuve como abogado de esos años. La señora se llama, porque hasta ahora vive, y muy relacionada con un hijo que es muy conocido. La señora se llama María del Carmen Victoria Dolores Cabrera de Arquea de Adriancén. Eso es, yo me acuerdo, y la señora quería que todo le pusieran. María del Carmen Victoria Dolores Cabrera de Arquea de Adriancén. Así firmaban, así eran antes, Claro. Así era. Y su hijo, Carlitos Adriancén, pues el gran economista que tenemos, que es director de una universidad acá en Lima, los he conocido desde muy jóvenes, muy chicos. Entonces, efectivamente, hubo un pleito entre ellos y al final resultó que perdieron la hacienda de los pobres, porque eso era de los curas, de los sacerdotes, de la iglesia, no era de ellos. Sí, pero se armó el problema y él solito. O sea, Pedro Carlos luchaba contra todos los hermanos. Lo que sus hermanos se quedaron fue en la gran casa que tenían en la Plaza de Armas. Y ahí pelearon y al final perdieron la hacienda porque eso era la concesión que le habían dado, ya no eran herederos de eso. Y lo último es que se utilizó ahí el Código Civil de 1852, pero después ese fue modificado con el anterior, con el que tenemos de 1936, ¿no? Entonces ahí ya apareció la figura y que ya los herederos, todos los hijos tenían iguales derechos. Hasta ahí nomás, porque no es el caso, pero qué bonito recordarme de eso, ¿no?
Sí, sobre todo en mi primer trabajo de abogado. Excelente. Uy, a ver, no sé si se escucha bien. Bueno, gracias por lo que nos comentas. Acá tenemos la pregunta. Bueno, antes de hacer la pregunta de Anderson, quería refutar la intervención de Roger con respecto a que antaño se peleaba o se mataba a los hermanos, a los padres. Hace poco hemos tenido no más de 8 años, 5 años, un chico que mató a su madrastra o una chica que con el enamorado terminaron eh, matando también a la jueza Evita Valdespino, ¿no? Y cuando se llegó a ver la razón final eran las propiedades. Tenemos también a los hermanos Bracamonte, ¿no? La mamá era una persona bastante, digamos, solvente, ¿no? Y bueno, aunque no se pudo comprobar nada, en ese caso, el daño que le hace la parte material a los hijos, porque pareciera que se sacaran los ojos por cuervos, ¿no? Entonces, ¿por qué esperar a morir para que entre los hijos estén así alrededor, como si fueran gallinazos? Eso es lo que a mí se me viene a la mente, disculpen, ¿no? Pero si todo estaría en orden, ahora también se viene la otra parte, ¿no? Si ya o sea, si hay un hijo no reconocido, tiene también la parte justa, la mamá también de repente fue dura con uno de los hijos y no le dejó nada, entonces hay que ponerse en ambos casos, ¿no? A ver, vamos a leer la pregunta que nos hace Anderson desde Huancayo. Dice, buenas noches, consulta, el terreno está en posesión del tío, pero es del sobrino, y ambos están de acuerdo en el traspaso. ¿Cómo puede realizar el traspaso sin que los hijos ejerzan derecho de herencia? Pero si cuando están vivos no hay la ejecución de la sucesión aparece con la transmisión de la vida a la muerte, ¿no? Y en su momento recién aparece el derecho sucesorio. Lo que pasa es que anticipo legítima y otros, como el testamento, son previos a esas cosas y debidamente pasados por escritura pública y notaría. Pero mientras tanto el padre tiene toda la libertad de disponer de lo suyo si tiene justo título. Exacto. Me hace acordar, y bueno, acá comenta algo a Anderson que dice, o invalidar el traspaso o nulidez de la transferencia si es que perjudican al sobrino ya que él es el verdadero dueño. Ahora, bueno, claro, es el verdadero dueño. En el caso que yo recuerdo era al revés, el papá tiene 80 años y se acaba de casar con una jovencita de 60. Entonces, él es dueño de hectáreas en Junín y quiere ir a pasear por el mundo. Pero resulta que para irse a pasear por el mundo los ha desheredado a todos los hijos porque ya se gastó la plata. Pero está vivo, como dices tú. Y los hijos quieren denunciarlo con un interdicto, creo que se llama, ¿no? Quieren declararlo incapaz mentalmente, ¿no? Y a la señora como una aprovechadora, porque como un señor de 80 años va pues a disfrutar de la vida loca a esta edad y gastarse toda su plata en pasajes, ¿no? Son 7 hijos, y bueno, yo sí en ese caso digo, oye, que disfrutes, ¿no? O sea, si él trabajó, si es su plata, a la final, pues, si fuera uno de 70 con una señorita, pues, de 20, ¿no? Ahí ya diríamos, que también se ha dado casos, ¿no? El señor está enfermo, termina con la enfermera, el empleado, o sea, hay que evaluar también una situación ahí de aprovechamiento, ¿no? Pero en este caso yo creo que sí el señor está pues feliz, contento y que disfrute de lo que tienen sin necesidad de entregarlo a sus hijos, ¿no? No sé qué dices, César, y veo ahí que... Sí, con mucho gusto quiero agregar algo. Me he confundido un poco quién es el dueño. Yo tenía entendido que era el señor de 80 años, pero para mí el sobrino se opone, pero
qué forma se opone, porque según él es el dueño, pero no, los papeles son los que mandan, el justo título es el que manda. Es más, un señor de 80 años tiene toda la facultad, hoy día la gente vive hasta los 100 tranquilamente, tiene la facultad de hacer las compraventas que quiera, a los alquileres que quiera, y nadie se puede oponer. Puede surgir la figura de que la incapacidad mental no se lo permite, pero eso corre a cuenta del notario, quien pide ayuda y auxilio de un médico psiquiatra o neurólogo, pero normalmente piden psiquiatra, que garantice que este hombre puede discernir y no tiene ningún problema. Entonces, con eso, mire, ve, hasta regalar la propiedad. Lo que pasa es que a veces aparecen figuras jurídicas por una u otra razón que no las tenemos a la mano, no las conocemos. Pero el derecho es así, el justo título es el que manda, y si el dueño es capaz, lo pasa. Como anécdota les digo, ayer precisamente yo en los casos que participo, ¿no? Ayer precisamente estoy en conocimiento de que ya pasó no la prueba, sino la entrevista con la psiquiatra, una de mis clientes de 85 años. Y es más, mi dedo no pasa la biométrica, no pasa porque lo tengo maltratado, dice, ya cambié el DNI, ya. Pero esta señora no, lo pasó, pero con 20 notas, oiga, y tiene 85 años. Está haciendo, yo soy el abogado, está haciendo estas cosas que después... Con tanto alcohol ya no pasa, ya. Bueno, le digo para que sepa que si está en la plenitud de sus facultades, no es bien difícil que le vengan con cosas, ¿no? Pero así es, León Rupp se casó, mire, y ahorita el caso de León Rupp también se casó, bien viejito, y se casó con la Chirinos, ¿no? La hija del abogado Chirino, ¿no? Ahí está Vargas Llosa también, ¿no? También se casó, claro, y todo eso, porque están en la plenitud de sus facultades, y alguien tiene que decir lo contrario y demostrarlo, ¿no? Según las AFP, la expectativa de vida es 110 años. Sí. Yo creo que por eso han creado el COVID, para que se mueran más personas, porque de acuerdo a la proyección, ya íbamos a llegar a poblar demasiado el mundo, pero bueno, esos son otros temas. Bueno, yo quería consultarte, César, y bueno, me encanta que hagan también preguntas, porque eso demuestra que están en el tema, interesados, y cada vez que ustedes hacen una pregunta, participan en el grupo, comparten el link en su Facebook, compartan el link en su WhatsApp, realmente nosotros, no es que el colegio de agentes inmobiliarios solamente se haga conocido, sino que ustedes van teniendo la garantía de que el lugar en el que están es un lugar conocido, un lugar que tiene una posición ya reconocida, ¿no? Quería preguntarte si es lo mismo anticipo de legítima que anticipo de herencia. Me parece que es lo mismo. Es lo mismo, Karina, es lo mismo, sino que en el código cuando mencionan la legítima, y la legítima tiene hasta seis escalas, creo. O sea, los hijos, los padres, la esposa, los hermanos, los sobrinos. Entonces, todo eso se llama la legítima. Entonces, pero es una herencia en realidad. Antes se conocía mucho como herencia, anticipo de herencia, que era declaratoria de herederos, se llamaba la acción. Que bueno, invocadora se llama anticipo legítima, y antes ni se hacían del notario, había que hacerlo judicialmente, ahora se hacen del notario, ¿no? Así es. Y he tenido varios casos de anticipo, muchos interesados en pasar los casos. Ahí tenemos a Roger también. Adelante, Roger, por favor. Bueno, yo quería recordar en uso de mi edad, ya recuerdo, ¿se acuerdan ustedes del vicepresidente y canciller Tudela? ¿Se acuerdan que Tudela, su papá, un hombre de mucho dinero, se casó como tú bien dices, con una jovencita de 60 años, y esta familia de la nueva esposa comenzaron a usufructuar y vender los bienes, inclusive se fueron a Bolivia a efectos de que los hijos se estaban organizando para contrarrestar todo esto, y fueron al Poder Judicial y declararon al papá, ¿ya?
deficiente mental, algo así para disponer, y le quitaron todo a la mujer, pese a que legalmente estaban casados, ¿no? Quizás muchos se recuerdan de ese caso. O sea, pese a que la persona puede disponer, puede haber una maniobra jurídica y con médicos también que se presten para declarar al padre, ¿no? Porque estos hijos de este señor Tudela eran muy influyentes, uno ha sido pues, vicepresidente, canciller, Vicepresidente. etcétera, etcétera, ¿sí? Vicepresidente de la República. Entonces lograron neutralizar a la mujer y le quitaron todo. Nuevamente esta señora ahora es pobre. Hola, María, hola. María, Sí, creo que quiere sí, preguntar algo. gracias. Gracias de mi parte. Sí, María, adelante. Bueno, estamos en el canal de YouTube, también con Emilio. Un saludo a Emilio, que es nuestro socio y miembro del colegio. Él es chileno y nos pone felicitaciones, felicitaciones, banderitas. Saludos a todos, estimados colegas del Perú. De verdad que este triunfo nos alegra, el tema nos encanta, porque siempre he dicho que hay personas que donde ven el vaso medio vacío, nosotros vemos el vaso medio lleno, ¿no? Lamentablemente, César, por ejemplo, ¿qué pasaría en el caso del congresista Mamani? Que, bueno, disculpen que los lleve a la reflexión, ¿no? Pero hemos llegado a un punto en el que ya la muerte no nos sorprende, ¿no? Te pueden decir un día se murió Rafael Acarrá, se murió el Chato Grados, se murió Vicente Fernández, Maradona, ¿no? Pero te dicen se murió el congresista, su papá, su hermano, y la gente se vuelve tan insensible que dice, bien hecho, por mañoso. Bueno, no voy tanto a la mañosería, sino en ese caso, ¿quiénes serían los herederos al tener una sorpresa, un arrebato de la vida? ¿No? Porque supone que el papá le deja al hijo, Pero ¿qué pasa si la familia se muere entera? ¿El Estado se queda con las propiedades? ¿La beneficencia? Adelante, César. Te contesto con mucho gusto. Cuando hablamos de la sucesión intestada, porque en este caso no es testamento, es una sucesión intestada, los sucesores legales tienen un orden que van creo hasta el sexto o séptimo grado, no me acuerdo. O sea, primero me pregunto si mamá ni era soltero, no tenía un compromiso con nadie. Y ¿tenía papá, mamá? No, se borra el número 1. ¿Tenía esposa, hijos? No, se borra el 2 y el 3. O sea, ya no tienen los principales, que son los herederos forzosos. Pero tenía hermanos, son los colaterales. Cuando faltan los principales, los forzosos, aparecen los colaterales. Pero resulta que no, porque el hermano que tenía se murió, pues. Pero Claro. tiene sobrino. Pero tiene sobrino, porque el sobrino hereda también el derecho del papá, ¿no? Entonces, en esa va la sucesión. Si tú, lo último que dijiste, ¿qué pasa si no hay nadie, no existe, desapareció la familia? Se van los bienes a la beneficencia. Los bienes son para la beneficencia. Así es. Y esos son los que entran en